Hola, gracias por permitirme regresar a sus hogares. Hoy, continuando con la secuencia de las 6 constantes Mitzvot, vamos a hablar sobre la quinta. ¿Temer o no temer a Dios? Esa es la pregunta. La fuente para la mitzvah de temer a Dios lo leemos en el pasuk Et Hashem Elokeja Tirá, que lo encontramos en el quinto libro del Humash, capítulo 10, versículo número 20. Irat Shamaim, o el miedo hacia Dios, muy seguido es traducido como temor, miedo. Cuando pensamos en miedo, estamos pensando una emoción que sentimos cuando somos agredidos, sentimos física o emocionalmente peligro y eso nos hace paralizarnos. En el contexto que nosotros estamos hablando, eso es ridículo. Por todo el Tanaj, lo único que leemos es el profundo amor que Dios nos tiene. Ya lo dijimos, Hashem creó el mundo para nuestro disfrute, para que nosotros lo gocemos. ¿Por qué debemos de pensar que hay que vivir esta vida llenos de pánico? ¿Qué acaso Él está allá arriba nada más esperando y observando dónde nos vamos a equivocar para decir, ¡ajá, te pesqué! Ahí te va la tuya. Si nosotros vemos en nuestra lista de las 6 constantes mitzvot, el Irat Shamaim, o el llamado hasta ahorita miedo, es seguida de la cuarta, que era amar a Dios. ¿Cómo es posible que nos llame la atención, que no nos llame la atención el decir, ¿por qué esta posible contradicción? Entonces hay una pregunta, ¿nuestra relación con Dios debe ser una relación cariñosa o debemos de vivir apanicados con un miedo mortal hacia Él? La respuesta más sencilla la encontramos en la definición que hace Rambam de la palabra Irat Shamaim. Rambam lo define admiración por Borei Olam. Entonces podemos entender que si nosotros llegamos a amar a Hashem, cuando reconocemos su grandeza a través del estudio de la naturaleza, de ver todo lo que Él ha creado, esa misma apreciación debería forzarnos a hacer un paso hacia atrás y decir, ¿qué significa Irat Shamaim? Si nosotros somos tan pequeños y tan insignificantes a su lado, ¿cómo debemos nosotros de sentirnos en nuestra relación con Él? Por muchos años he escuchado a muchos líderes comunitarios, espirituales, no espirituales, hablar de que nuestra relación con Dios debe ser miedo. O sea, ¿qué acaso podemos describir a Dios como un ogro, ese Señor vengativo que está allá arriba en las alturas y que nada más está esperando que nos equivoquemos? ¿Que nos va a castigar? ¿Que nos va a hacer sufrir? Esto es falso. Y empecemos recordando una de las principales mitzvot de Lo Taseh que tenemos en la Torah. La Torah dice, Lo Tikum, nos está prohibido tomar venganza. Entonces, ¿cómo es posible que aquello que nos prohíbe tomar venganza, Él esté dispuesto a hacerlo? Para ello, los invito a reflexionar un poco y pensemos en la relación que tenemos con nuestros padres. Cuando éramos más jóvenes y que los veíamos todos perfectos, ¿qué sucedía si hacíamos alguna travesurilla o algún pecadillo o algo que sabíamos que los iba a molestar? Nos entraba un pánico, nos paralizaba. No queríamos que nuestros padres supieran lo que habíamos hecho. ¿Pero qué? ¿De qué teníamos miedo? ¿Que nuestros padres se pararan, agarraran un palo y nos tundieran a palazos? Seguro que no. Si hubiéramos tenido la madurez necesaria para entender nuestras emociones, nos hubiéramos dado cuenta que lo que nosotros teníamos miedo era a defraudar a nuestros padres. Ellos habían depositado todo su esfuerzo y toda su energía en que fuéramos mejores personas. Ellos esperaban que nosotros tuviéramos más y mejores oportunidades y las aprovecháramos y pudiéramos hacer de nuestras vidas algo mejor de lo que ellos hicieron.
El miedo que nos paralizaba en ese momento era el miedo a defraudarlos. Recordemos lo que hemos dicho hasta ahora. Dios ha creado el mundo para nosotros. La Torá no es más que un instructivo de cómo poder aprovechar este mundo y vivirlo mejor. Que el mundo sea mejor y que tengamos mejor calidad de vida. Ahora, si nosotros tratamos de asignar características humanas a Dios, estamos equivocados, porque estamos tratando de hacer algo infinito, encuadrarlo en algo con límites y que sea totalmente finito. Boré Olam es infinito y no podemos caer en el error de tratar de limitarlo. Por otro lado, entender que la Torah es un instructivo. Deducimos que si cumplimos con las mitzvot que ahí nos marca, debe ser muy bueno para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Pero aquellas cosas que definimos como pecado, significa que son malas. ¿Pero malas para quién? Para nuestro interior. Y para ponerlo de una manera simplista, porque mancha nuestras almas. Salpica de pequeñas manchitas o manchotas, las cuales van a ser muy difícil de que nosotros podamos limpiar o borrar. No podemos ni siquiera tratar de visualizar o tratar de conceptualizar cada una de las complejas partes contenidas en cada una de las mitzvot. No hay una manera que un ser finito hubiera sido capaz de crear un sistema tan perfecto, armonioso, como lo ha hecho Boré Olam. Cuando Hashem escribe en la Torah que algo es malo, solamente significa que es inherentemente destructivo a nuestra alma. Les voy a dar un ejemplo. Así como no podemos agarrar un automóvil, acelerarlo al máximo y estrellarlo contra un muro y esperar tanto que el automóvil como las personas que vayan adentro sobrevivan al impacto, tampoco podemos echarle la culpa al fabricante. De la misma manera, no podemos nosotros actuar negativamente y pedir a Boré Olam que voltee hacia otro lado mientras nosotros destruimos nuestro interior. Cualquier consecuencia de nuestros actos es una consecuencia de nuestras acciones. Es una extensión de Hashem y no puede ser cambiada. Pero les pregunto, ¿qué esto significa que si ya hicimos algo malo no tiene remedio? Seguro que no. Veamos el siguiente ejemplo. Un joven se va a casar y compra o renta un tuxedo para su boda. Y a la hora que se lo está poniendo el día de la boda, encuentra que tiene una pequeña manchita, la cual puede estar cubierta por el chaleco o por el saco. Pero ya esta pequeña manchita lo molesta. ¿Por qué? Porque él espera que el día de su boda todo vaya perfecto, que no haya imperfecciones. Ahora imaginemos si era una mancha que no se podía cubrir. Lo mismo sucede con nuestra alma y lo mismo sucede con Dios nuestro Padre, que no quiere que nosotros lo defraudemos y que no le gusta ver ni manchitas ni manchotas, porque espera que siempre nosotros tratemos de perfeccionarnos. Ahora, para ello nos ha dado una tintorería, una manera de desmanchar nuestro interior, y eso se llama la teshuvá, el arrepentimiento. Hazal nos explica que es tan potente la teshuvá que puede llegar a borrar todas las manchas que tenemos en nuestra alma. Entonces, nos preguntamos, ¿qué acaso el hacer teshuvá con ello está ignorando a Hashem nuestros pecados? No es así. Él no los ignora, pero Él se da cuenta si nuestro arrepentimiento es real. Y si verdaderamente estamos arrepentidos, Él examina al ser humano íntegramente y se da cuenta que ya no hay nada que arreglar. Pero por el amor que Él nos tiene, se vuelve más estricto con nosotros. Recordemos la primera vez que nuestros padres nos llevaron al doctor, cuando estábamos enfermos, y el doctor en ese momento nos puso una inyección. ¿Qué sentimos? ¿Que nuestros papás ya no nos querían? ¿Que eran unos malditos? ¿Cómo nos habían hecho sufrir? Pero ¿qué sucedió al segundo o al tercer día cuando vimos que la enfermedad se nos quitó y nos empezamos a volver a sentir normal y bien? Entendimos
que hubo un momento de amargura que fue necesario para poder sentirnos mejor. Y esta es la manifestación de amor que tiene Boré Olam hacia nosotros. Él solamente desea lo mejor para nosotros y va a asegurarse que recibamos el máximo placer que Él sea capaz de darnos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿amar a Hashem e Irat Shamayim se contradicen? No, al contrario, trabajan en coordinación. Y es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. Cuando realizamos que Él nos ama, pero que se va a asegurar que suframos las consecuencias naturales de nuestros actos, principalmente cuando hagamos un acto negativo que manche nuestro interior. Esto nos tiene que hacer conscientes de que nos va a llevar a poder encontrar ese máximo placer de estar cerca de Él, el poder acercarnos. Pero para ello necesitamos desarrollar una pasión positiva hacia el sistema de castigo y recompensa, y no un sistema de miedo, pavor y amor. Quiero darles un ejemplo. Hace poco escuché esta historia. Una persona que trataba de estudiar Torah, trataba de comprender el Humash, quería encontrar esa dulzura, fue con Rav Shach, uno de los grandes de la generación en Jerusalén, y le dijo: Rav Shach, a mí su Torah no se me hace dulce, se me hace amarga, no le encuentro ese sabor que usted dice. Y Rav Shach le contestó lo siguiente: si tú tuvieras aftas en la lengua, aftas es una pequeña infección que surgen, unas bolitas que salen en la lengua, y que no importa lo que tomemos, vamos a sentir ardor. Si una persona que tenga aftas en la lengua le regalamos helado de chocolate, la pura sensación de tener algo en la lengua le va a dar ardor. Algo tan delicioso y tan enfriante como un helado de chocolate le va a causar un dolor. ¿Qué acaso esa persona no le gusta el helado de chocolate? Le dijo Rav Shach: no, es que tiene aftas en la lengua. Y mientras siga teniendo aftas, no importa cuántos dulces y cuántas cosas hermosas le demos y golosinas que le fascinen, ninguna va a poder apreciarla porque todas le van a causar ardor en la lengua. Es igual con la Torah. Si nosotros queremos poder estudiar la Torah, si nosotros queremos agarrar esa dulzura, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las aftas de la lengua. Un ejemplo: ¿cuánta gente nosotros conocemos que dice: Torah, la Torah es puras restricciones, es puro no hacer? Esas personas tienen aftas en la mente. Están concentradas únicamente en las cosas que según la Torah no podemos hacer, pero no saben encontrar la dulzura de todas aquellas cosas que nos da el placer de poder cumplir con las mitzvot de la Torah. Una cena de Shabbat, una cena de Yom Tov, el hacer gesed, el hacer una buena acción, el ayudar a una persona que nos deja un sabor de dulzura, pero que únicamente aquel que lo hace con honestidad hacia sí mismo puede disfrutar. Y mientras en su mente esté concentrada en lo que no se puede hacer, no va a encontrar esa dulzura. Podemos decir, entonces, que Irat Shamayim es concientizarnos de las posibles consecuencias de hacer algo negativo. El libro del Jinuj, de la educación, nos explica que hay 3 niveles a los que nosotros podemos aspirar para poder evitar hacer estas acciones negativas. La primera es el temor al castigo. Aquellas personas que no hacen nada, porque Dios no lo quiera, algo me puede pasar. Esta es la más baja de las 3 posiciones. ¿Y por qué es ello? Porque actuamos por miedo, no actuamos por una concientización de querer hacer las cosas bien, simplemente actuamos por miedo. Y déjenme darles una nota precautoria. Nadie conocemos el nivel de justicia que existe ahí arriba. Nadie podemos saber. Hoy nosotros podemos hacer un pecado aquí y otra persona puede realizar el mismo pecado allá. Y la manera como va a ser visto en Shamayim va a ser muy diferente. Y cómo el sistema judicial funciona ahí arriba nadie lo entendemos. Es demasiado complejo para nosotros.
el castigo y el temor al castigo nos puede paralizar. El segundo nivel es el estatus social, es el ¿qué dirán los demás? ¿Cómo? Si yo hago eso, ¿qué van a pensar los demás? Volvemos a lo mismo. Paralizar nuestras acciones por tener miedo a lo que digan los demás no es una manera honesta de vivir nuestra vida. Pero el tercer modelo de trabajo, la tercera manera de poder hacerlo, aspirar a la perfección, eso es lo que Akadosh Baruj Hu espera de nosotros. Nos vamos a equivocar, no somos perfectos, vamos a agredir, vamos a hablar mal, por error vamos a cometer muchos errores, pero el arrepentimiento, el aprendizaje de que hicimos algo mal y el permitirnos saber que la próxima vez vamos a ser más conscientes y evitar caer en ese error, porque lo que queremos es perfeccionarnos, crecer como personas, es a lo más alto a lo que nosotros podemos aspirar. La conclusión, esto nos enseña que el relativismo es un mito. Hay o verdades absolutas, o mentiras absolutas. Y actuar de una manera o de otra va a crear consecuencias. Hay otras religiones que nos permiten y nos exentan de nuestras acciones malas. Tienen diferentes metodologías, confesiones, inclusive haciendo algún tipo de penitencias, pero eso en nuestra religión no funciona. Si nos proponemos crecer, cambiar y acercarnos a Boré Olam, lo único que tenemos que saber es que el sacrificio es algo que sale de nosotros y no es un arma de negociación con Hashem. Yo no puedo llegar y decirle a Hashem, ¿sabes qué, Hashem? Ahora voy a comer nada más kasher, pero a cambio de eso quiero que me gane la Lotería Nacional. No funciona así. El rey Shlomo escribió, afortunado el hombre que siempre teme. ¿A qué temor se refiere? Al miedo que debemos de tenernos a nosotros mismos, lo que somos capaces de hacerle a nuestras propias almas. Temor a dejar pasar esas oportunidades que se nos presentan para crecer y para ser mejores. El libre albedrío, precisamente aquí se refleja. Dios nos permitirá usar nuestros talentos para bien o para mal. Está en nosotros el poder decidir el camino. Entonces aquí aprendemos que el sistema de amor-miedo es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Boré Olam solo quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué debemos de hacer? El proponernos crecer y acercarnos a Boré Olam tiene que ser un plan pausado, poco a poquito, con bases firmes. Si nos ponemos objetivos muy ambiciosos, lo más probable es que nos vamos a frustrar y en el camino abortemos el plan. Una acción a la vez, un paso hasta que lo dominemos y luego el siguiente. Y de esta manera siempre podemos dar pasos firmes en la dirección deseada. Prevención. Sí nos vamos a equivocar, sí nos podemos equivocar, sí podemos tropezarnos, sí podernos caer. Pero estos tropiezos no son más que la oportunidad para aprender a volvernos a levantar en la vida. El español tiene una palabra que se llama fracaso. Y fracaso lo tomamos como el final absoluto, la falla absoluto. Fallar en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, que se dice failure, significa caerse. Y cuando uno se cae, lo que tiene que aprender es volver a levantarte. Otra precaución. El pasado nos ha enseñado mucho. No sintamos que fracasamos porque cometimos muchos pecados en el pasado o porque hicimos muchas cosas malas. Al contrario, si realmente estamos arrepentidos, nuestros sabios nos enseñan que el arrepentimiento real de cada una de estas cosas que hicimos en el pasado se convierten en mitzvot. Estas averot nos darán la fuerza para saber cómo actuar mejor en el futuro. Pero les recuerdo que el arrepentimiento sea real. En corto, Bekitsur,
Irei Hashamayim no es miedo. Es una persona que está en control total de sus pensamientos, de sus objetivos, pero más importante, de su comportamiento. Y tiene una pasión por acercarse a Borei Olam. Lo principal es que seamos honrados con nosotros mismos. Somos humanos. Tenemos un egoísmo en lo más adentro de nosotros. Y podemos pasar toda la vida haciendo mitzvot, pero si las estamos haciendo para recibir honores, para ser reconocidos o ver nuestro nombre colgado en una placa, nunca creceremos. Y cuando nos pidan ayuda, y si nos damos cuenta que estamos buscando pretextos para no hacerla, no mentamos. Y ¿sabes qué? No te puedo ayudar o no te quiero ayudar. No estamos engañando a nadie más que a nosotros mismos. Nuestro mayor camino al éxito depende que hablemos con la verdad, pero hacia nosotros, que nos hablemos internamente con la verdad. Si constantemente estamos tratando de convencernos que estamos haciendo lo correcto, estamos viviendo una vida de autodecepción. A la larga, sentirnos verdaderamente culpable por algo que hacemos es mejor que el estar buscando razones el por qué lo hicimos así o asá. Cuando nos sentimos culpables tenemos la capacidad de poder crecer. Cuando estamos racionalizando y tratando de convencernos a nosotros y a los demás, no es más que vivir una vida de justificaciones. Hay que amar al miedo. Hay estudios psicológicos que enseñan que el miedo no son más que mecanismos de protección a nuestro cuerpo. Amar el sistema que Hashem hizo para desarrollar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal nos enseña cómo gozar de la vida. Hay consecuencias a nuestras acciones. En todo lo que hagamos va a haber consecuencias. Si gastamos más de lo que recibimos, hay consecuencias. Si gastamos menos de lo que recibimos, hay otras consecuencias positivas. Ahorramos. Pero si podemos identificar todos los talentos que Hashem nos otorgó y los utilizamos con los propósitos correctos, el verdadero gozo de la vida surge de ser suficientemente duros con nosotros mismos. Obliguémonos a revisar cada acción que hacemos y a revisar esta revisión. Y digo revisar esta revisión porque queremos evitar caer en parálisis por análisis. Debemos de estar seguros que no somos demasiado críticos con nosotros mismos, pero que seamos lo suficientemente críticos para ser honestos. La felicidad la adquirimos cuando adquirimos esa honestidad, cuando hacemos las cosas con significado y reconocer cuando estamos buscando dentro de nuestro interior cómo crecer y no cómo evadir la realidad. Es brutalmente difícil ser honestos con nosotros mismos, pero al mismo tiempo puede ser fascinante. La alegría que proviene de Irat Hashem viene de poder tener control de nuestras acciones y de nuestros actos y saber que nos estamos convirtiendo en mejores personas. Concluyamos. Este es un tema que me apasiona. Hablar del miedo a Dios o no tener miedo a Dios, como dice el Rambam, es una admiración. No se contrapone el amor a Dios con el Irat Hashamayim. Al contrario, es esa pasión por querer acercarnos a Él, por querer saber que somos mejores personas, por estar contentos con nosotros mismos. Entonces definamos Irat Hashamayim como la concientización que la recompensa y el castigo no son arbitrarios, son naturales. Son consecuencias reales de nuestras mitzvot y de nuestros pecados. Las mitzvot nos acercarán a Hashem y los pecados mancharán nuestra alma. Para poder borrar estas manchas es necesario erradicarlas por medio de la teshuvah. Si Dios dejara pasar nuestros pecados, nuestra alma no podría crecer y se iría manchando aún más. Irat Hashem no contradice a Avat Hashem.
son complementarias. Cuando podemos internalizar que Él no quiere que solo nos restringamos a los placeres mundanos, el amor hacia Boré Olam es más significativo, es más intenso. Nuestra relación con Boré Olam debe ser una relación de temer a lo que podemos hacernos nosotros mismos y a no defraudarlo. Debemos entender que somos responsables de nuestros actos, así como que no podemos estrellar un auto contra un muro. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Hashem nos ama como un padre ama a un hijo. Recordemos que hay 3 maneras de abstenernos de pecar: por castigo, por el qué dirán y por tratar de perfeccionarnos. No podemos asignar a Hashem características que lo conviertan en un ser finito o en un ser humano. Quitemos las aftas de nuestra mente. Tomemos control de nuestros pensamientos, nuestras acciones y lo que nos motiva, pero para perfeccionarnos. Y recordemos, Irat HaShamayim es la manifestación de la pasión a la presencia divina. Nos evita arriesgar nuestro éxito espiritual a cambio de supuestos beneficios percibidos. Muchas gracias y nos vemos pronto.